Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les encanta, las relaciones complejas, los secretos a voces y esos momentos en los que un personaje se enfrenta a una encrucijada emocional que nos deja pegados a la pantalla. En este vídeo vamos a explorar un arquetipo muy específico, el personaje masculino que de alguna manera se encuentra dividido entre dos mujeres, cada una representando aspectos diferentes de su ser. Analizaremos cómo las series turcas abordan este cliché, cómo lo subvierten y cómo logran mantenernos enganchados a pesar de todo. Usaremos como modelo la situación, con nombre y apellido, Kerem Bürsin. Y antes de que nos adentremos en este universo de intrigas y corazones rotos, les pido un pequeño favor: si les gusta el contenido que les traemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Ahora sí, empecemos. Nuestro análisis de hoy se centra en esa figura masculina que, por azares del destino, o por decisiones cuestionables, se ve envuelto en un triángulo amoroso. No hablaremos de simples infidelidades, sino de algo mucho más profundo, una lucha interna que se manifiesta en la elección entre dos mujeres que representan ideales distintos. Kerem, en este caso, representa la lucha del personaje, las dos mujeres son las que le iluminan el camino. Comenzaremos con una serie que, si bien no tiene exactamente la misma configuración, comparte ese sentimiento de incertidumbre y la búsqueda de la verdadera identidad en medio de relaciones complejas, ***, amor eterno, ***. Amor eterno es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y las manipulaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal se ve obligado a dejar Estambul, mientras que Nihan se ve forzada a casarse con Emir para salvar a su familia. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. Aunque el triángulo amoroso central involucra a Kemal, Nihan y Emir, podemos argumentar que Asu, la hermana adoptiva de Kemal, representa esa otra figura en su vida. Asu está enamorada de Kemal y lo apoya incondicionalmente, ofreciéndole una estabilidad y un cariño que Nihan no puede darle debido a sus circunstancias. Kemal se siente atraído por la lealtad y la dedicación de Asu, pero su corazón siempre pertenece a Nihan. La relevancia de amor eterno para nuestro tema radica en cómo Kemal se debate entre la pasión arrebatadora de Nihan y la seguridad que le ofrece Asu. Nihan representa el pasado, el amor juvenil y la conexión emocional profunda, pero también el dolor, el sacrificio y la imposibilidad. Asu representa el presente, la estabilidad, el apoyo incondicional y la posibilidad de un futuro tranquilo, pero también la falta de esa chispa, esa conexión visceral que Kemal siente por Nihan. En cierto modo, Kemal se ve forzado a elegir entre el corazón y la razón, entre la fantasía y la realidad. Su decisión final, marcada por el sacrificio y la tragedia, demuestra que el amor verdadero trasciende las circunstancias y las convenciones sociales. Un dato interesante sobre Amor Eterno es que fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este reconocimiento internacional consolidó su éxito y la catapultó a la fama en todo el mundo. Ahora pasemos a otra serie que explora el tema de las relaciones complejas y las segundas oportunidades, ***Medcezir, ***. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia gira en torno a Yaman, un joven problemático de un barrio marginal que es acogido por Selim Serez, un exitoso abogado que cree en su potencial. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro chico. El triángulo amoroso central se establece entre Yaman, Mira y Orkun, el novio de Mira. Sin embargo, Eylül, la mejor amiga de Mira, también juega un papel importante en la vida de Yaman. Eylül está enamorada de Yaman en secreto y lo apoya incondicionalmente, incluso cuando él está obsesionado con Mira. En este caso, Mira representa la fascinación, el deseo y la aceptación en un mundo nuevo y desconocido para Yaman. Eylül, por otro lado, representa la amistad incondicional, la comprensión y la lealtad. Yaman se siente atraído por la belleza y la popularidad de Mira, pero también valora la sinceridad y el apoyo de Eylül.
La relevancia de Medcezir para nuestro tema radica en cómo Yaman se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre la chica que lo deslumbra con su belleza y popularidad, y la amiga que lo conoce y lo acepta tal como es. Su decisión final, marcada por el crecimiento personal y la madurez, demuestra que el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto y la aceptación mutua. Un dato curioso sobre Medcezir es que la serie fue un trampolín para la carrera de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, quienes se convirtieron en dos de los actores más populares y solicitados de Turquía después del éxito de la serie. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que aborda el tema de la infidelidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Mujer. Mujer cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos en la pobreza. Bahar se enfrenta a numerosas dificultades y desafíos, incluyendo la enfermedad de su hijo, la falta de dinero y el acoso de su vecina. A pesar de todo, Bahar se mantiene fuerte y optimista, buscando siempre lo mejor para sus hijos. Aunque Mujer no se centra en un triángulo amoroso tradicional, podemos argumentar que la figura de Sarp, el esposo fallecido de Bahar, y Arif, el vecino que se enamora de ella, representan dos opciones diferentes para Bahar. Sarp representa el amor del pasado, la seguridad y la estabilidad, pero también la ausencia y el dolor. Arif representa el amor del presente, la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. En este caso, Bahar no se debate entre dos mujeres, sino entre el recuerdo de un amor perdido y la oportunidad de construir una nueva vida con alguien que la ama y la valora. Su decisión final, marcada por el duelo y la superación, demuestra que el amor puede surgir incluso en los momentos más difíciles. La relevancia de Mujer para nuestro tema radica en cómo Bahar se enfrenta a la disyuntiva de honrar la memoria de su esposo o permitirse amar de nuevo. Su proceso de sanación y su capacidad para encontrar la felicidad en medio de la adversidad la convierten en un personaje inspirador y admirable. Un dato interesante sobre Mujer es que la serie es una adaptación de la serie japonesa Woman, My Life for My Children. La versión turca ha sido un gran éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica, gracias a su emotiva historia y a las excelentes actuaciones de sus protagonistas. Ahora, volviendo al drama romántico, hablemos de Erkencikus una serie que, aunque más ligera en su tono, también presenta un conflicto amoroso interesante. Erkencikus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo. La dinámica principal se centra en la relación entre Sanem y Kan, pero la figura de Polen, la exnovia de Kan, añade una capa de complejidad a la historia. Polen es una mujer sofisticada y exitosa que regresa a la vida de Kan después de un tiempo. Si bien Kan está enamorado de Sanem, se siente culpable por el daño que le causó a Polen en el pasado. Polen representa la responsabilidad, el pasado compartido y una cierta estabilidad. Sanem, por otro lado, representa la pasión, la espontaneidad y la aventura. En este caso, Kan se enfrenta a la decisión de elegir entre un amor cómodo y predecible, y un amor apasionado y lleno de sorpresas. Su decisión final, marcada por la honestidad y la valentía, demuestra que el amor verdadero requiere coraje para romper con el pasado y apostar por el futuro. Un dato curioso sobre Erkencikus es que la serie catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla fue innegable y contribuyó al éxito internacional de la serie. Para finalizar este análisis, quiero traer a colación Senkalkapm una serie que, al igual que Erkencikus, presenta un tono más ligero pero aborda la idea de la indecisión amorosa de manera interesante. Como bien saben, los protagonistas de esta serie son Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuya historia de amor en la vida real sumó aún más atractivo a la ficción. Senkalkapm cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su beca es cancelada debido a un acuerdo entre su universidad y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Eda se ve obligada a confrontar a Serkan, quien le propone un trato inusual: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. La dinámica central se centra en la relación entre Eda y Serkan, pero la figura de Selin, la exnovia de Serkan, y la mejor amiga de este, añade un elemento de tensión a la historia. Selin sigue enamorada de Serkan y no está dispuesta a renunciar a él fácilmente.
En este caso, Selin representa la historia compartida, el conocimiento mutuo y la comodidad. Eda representa la novedad, la pasión y la capacidad de ver más allá de la fachada de Serkan. La relevancia de Senkalkapm para nuestro tema radica en cómo Serkan se enfrenta a la decisión de elegir entre un amor del pasado que le ofrece seguridad y un amor del presente que lo desafía a cambiar y a abrir su corazón. Su evolución a lo largo de la serie demuestra que el amor verdadero puede transformar incluso a las personas más frías y reservadas. En este marco, como mencionaba al principio, la situación real de Kerem Bürsin, quien fuera pareja de Ander Zel y que ahora está emparejado con otra actriz, Stefani Cayo, nos sirve de espejo para ver cómo esta serie fue un reflejo de la realidad, en donde Eda era la explosión, la juventud y el deseo, mientras que Selin representa el pasado, la tranquilidad y la madurez. Un dato curioso sobre Senkalkapm es que la serie fue un fenómeno global, ganando fans en todo el mundo gracias a su historia romántica, sus personajes carismáticos y su hermosa fotografía. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado cómo diferentes series turcas abordan el tema del personaje masculino dividido entre dos mujeres, cada una representando aspectos diferentes de su ser. Hemos visto cómo estos personajes se enfrentan a decisiones difíciles, cómo luchan con sus sentimientos y cómo, en última instancia, eligen el camino que consideran correcto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las relaciones complejas en las series turcas. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros ejemplos de triángulos amorosos recuerdan que les hayan impactado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y secretos del mundo de las series turcas. Adiós.